Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta semana, este sabadito de la quinta semana de Pascua. Vea usted, ya nomás estamos en la quinta semana de esta cincuentena pascual que nos alegra el corazón y nos llena de alegría con la gran noticia de la resurrección y por ende la salvación. Enviamos un cariñoso saludo a Noemí, que nos acompaña en los controles como cada semana, firme al pie del del cañón, la tremenda Noemí. Para iniciar nuestro programa de hoy, hagamos nuestra acostumbrada oración y le voy a pedir a Fabián que nos ayude para estar en sintonía con lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Fabián, por favor. Claro que sí, Jorge. Empezamos con la oración. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera a la cruz para salvar el género humano, concédenos que quienes conocemos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues ahorita muchas gracias, Fabián. A continuación, seguimos con nuestra gustada sección Introducción a la Biblia con nuestro compañero Luis Romero en el viaje de San Marcos, un viaje a la libertad. Adelante, Luis. Un día se supo que Jesús estaba en casa. Y mire, mi querido hermano, se reunió tanta gente que no cabía un alfiler. Muy buenos días. El Evangelio de San Marcos nos presenta siempre un Jesús muy dinámico, siempre va de camino. Llega, se detiene en un lugar, pero luego sigue su marcha, siempre rumbo a Jerusalén, por cierto. Y hoy lo vemos aquí en Marcos 2, del 1 al 12. Él viene de recorrer los pueblos de Galilea, sana a un leproso, y entonces llega a este lugar donde dice que estaba en casa. Ahí estamos, pues. Y curiosamente aquí el evangelista nos platica que el Señor anunciaba la palabra. Estando ahí en su casa, habiendo mucha gente, el Señor anunciaba la palabra, pero curiosamente no describe lo que decía. Nada más relata que mientras él predicaba, 4 hombres le llevaron a un paralítico. Pero tuvieron que abrir el techo para poner al enfermo ante él. Había tanta gente, no había por dónde meterlo. Se treparon al techo, lo abrieron y bajaron por ahí al enfermo. Así que, mire, nomás ahí empezando con esto. Cuando el corazón está lleno de cosas inservibles, no puedes percibir a Dios. Porque está el mundo con sus ideologías, todas las noticias, las violencias, las preocupaciones que traemos, los gustos que tenemos, lo que queremos comprar, todo eso nos aparta de la paz. Y bueno, agrégale tus sueños de grandeza, mano. Tu tiempo ocupado, con tu trabajo siempre, con presiones económicas, alguna que otra bronquita en casa, vicios, tu historia personal, recuerdos, en fin, todo aquello que está ocupando, que está llenando tu interior, pero no te deja acercarte a Dios, que ahí está en el centro, en el fondo de tu corazón. Nomás así, abriendo tema con esto, podemos darnos una idea, meternos a esa escena en que los 4 amigos meten al enfermo abriendo un agujero en el techo. Aquí, mi querido hermano, ahí está una lección de lo que ya vimos. Hay que ver de qué está ocupado nuestro corazón para que echemos fuera todos esos tiliches y ese muladar que traemos por ahí, que vamos cargando y echándole al costalito a través de los años. Echarlo fuera para poder realmente encontrarnos con Dios ahí, adentro de nuestro corazón. Pero bueno, regresamos al Evangelio. Estos buenos amigos son de los que sí cuentan en la vida. Tus familiares cuentan en la vida también. Incluso, bueno, también la ciencia ayuda y cuenta cuando tenemos algo o estamos pasando algún mal. La medicina, la psicología. Todo eso es instrumento de Dios que te ayudan a acercarte a Dios. Estos 4 amigos del paralítico
son igual que todos aquellos que interceden por ti para que salgas de esa situación en que te encuentras. Así como pues abrieron el techo del lugar, dice, abrieron el techo del lugar donde él estaba y por ahí bajaron al enfermo en su camilla, es el versículo 4. Los 4 movieron cielo, mar y tierra para llegar a Jesús. Ellos están dispuestos a todo lo que sea legítimamente posible para llevarte frente a Él, para que cambies de vida, para que cambie tu vida, para que empieces a ser feliz. Esas gentes que interceden por ti no se dejan vencer fácilmente por obstáculos. Y bueno, entonces es importante conocer que hay ocasiones, o reconocer, más bien dicho, hay que reconocer. Hay ocasiones, como estas del paralítico, en que tienes que pedir ayuda, en que es momento de permitir que otros te puedan guiar, oye, que te den un consejo, caray. Cuando no podemos solos, es menester pedir que otros intercedan, que te echen la mano, así como probablemente lo hizo el enfermo. No más que nosotros queremos salir del atolladero nosotros solitos. Yo solo voy a dejar de tomar cuando yo me lo proponga. Y si yo quiero ahorita, dejo de pistear. Yo resuelvo este problema que traigo. Porque yo soy quien soy, no me parezco a Naiden y no se meta nadie. Y yo de aquí solo voy a salir. Y mira, estás en un hoyo y sigues cavando. Eso es lo que te está pasando. Porque tu mismo ego no te permite resolver lo que vives, ni siquiera reconocer el problema que traes, no te deja acercarte a Dios, por más que digas que eres muy creyente. Hay momentos en tu existencia en que debes de ser humilde y dejarte llevar por aquellos que saben y que pueden hacerlo. Hay momentos en la vida en que es de hombres maduros, de mujeres maduras, de gente de bien, de gente que se faja los pantalones, que es el momento de aceptar consejos para que te encuentres contigo mismo y con Jesús, para que tengas una vida diferente. Así son las cosas, hermano. Por eso los evangelios traen una bola de mensajes que puedes sacar y disfrutar y aplicar en tu vida. Ahora bien, hay ocasiones, porque está bien padre, cuando yo me pongo ahí en el lugar del paralítico, me encanta meterme a la escena y me pongo en el lugar del paralítico y órale, cuates, llévenme, y me llevan los 4 y abren el techo y me bajan y estoy frente a Jesús, qué padre. Ey, a ver, atentos. Hay ocasiones en que a ti te toca ser uno de esos 4 que ayudan al otro. Ay, ¿por qué yo? La primera pregunta, ¿no? Porque el número 4 tiene el simbolismo de la creación, de la tierra entera. Así como hay 4 puntos cardinales y las 4 estaciones es todos los hombres de todos los tiempos. Aquí está simbolizando a esa humanidad entera que estamos llamados a ayudar a alguien más, a cambiar de vida, a echarle la mano a alguien cuando está atado y está paralizado en su vida. Uno de esos 4 que suben al enfermo y que lo van bajando adelante de Jesús, puedes ser tú. Es un llamado a llevar almas al Señor. ¿Qué respondes ante esto? Porque los 4 pusieron de su tiempo, sus fuerzas, sus oraciones, su fe, su amor por el enfermo, toda su creatividad, su esperanza, todo. A lo mejor y dejaron la chamba, mano. Ahí le encargo, patrón, ahí lo dejo encargado, patrón, de mi trabajo. Voy a llevar a con Jesús. Que mira, si en ese momento uno de esos 4 se pone a dar excusas en lugar de ayudar, ahí se queda todo el milagrito en buenas intenciones. Había mucha gente, es cierto, pero solo le ayudaron al enfermo los que le amaban. A los demás no les interesas. Esos pueden ver que te sigues hundiendo sin importarles nada. Hasta te critican y se ríen de ti a tus espaldas. Solo los que te aman verdaderamente te tienden la mano. Solo los que aman a Dios, porque dirás, hay alguien que ni me conocía y me ayudó, porque ama a Dios y te tendió la mano. En la esencia humana está eso.
Bueno, seguimos con Marcos 2, ahora versículo 5. Cuando vio la fe de esta gente, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí está resaltando, pues, como quien dice, el enfermo va en calidad de bulto, pero la fe de sus amigos es lo que mueve el corazón del Señor. Este paralítico, que ni nombre tiene, ni menciona palabra alguna, no es solamente el que mueve al Señor al verlo ahí, lo está moviendo la fe que tuvieron los otros. Eso somos nosotros, la comunidad. Esa es la comunidad de tu parroquia, eso es tu familia, la comunidad de los santos con minúscula, cuando pedimos a Dios por alguien. Tú puedes ser uno de esos, pero no solamente desde el rincón de tus oraciones, porque eso está cómodo hasta cierto punto, sino activamente en tu comunidad también, obrando, haciendo, echando la mano. Y volvamos pues a nuestro amigo nuevamente. Veamos, ahí está. Este hombre está paralítico. Vamos a ver qué es un hombre paralizado. Dice el diccionario que un paralizado es aquel que parte o la totalidad de su cuerpo no tiene movilidad. Pero también tiene que ver con alguien que está detenido, entorpecido, que le impide acción o movimiento, que está pasivo, que se queda inmóvil, pero no de cuerpo, sino de decisiones, de acciones, de conductas, de actitudes a la vida, de todo lo invisible, del alma. Y en muchas ocasiones, algunas de nuestras propias pasiones paralizan el alma, como es la huida o los escapes. Mucha gente va y se escapa y se quiere refugiar, o los refugios, se refugian en el alcohol, se refugian en el sexo, se refugian en compras, ¿cómo les llaman? Compras impulsivas, en una bola de cosas. Está también la tristeza, es otra de las pasiones en las que mucha gente se refugia y no quiero saber nada, y estoy deprimida, y estoy en la depre, y no quieren salir de ahí. Entonces está la huida, la tristeza, y el último que está medio sabroso es el miedo. Las pasiones, pues, no son necesariamente malas o buenas. Todo depende cómo las controles, todo depende cómo las manejes, si las enfocas al bien o a un fin más elevado que el bien, que padre, o si dejas que ellas no te controlen y te vayan arrastrando al mal. En este caso vamos a ver el miedo. Anselmo Grun nos dice que el miedo, dice Anselmo, el miedo me paraliza, me bloquea, me detiene. Oye, mi querido hermano, el pecado también. Todo esto me lleva a fallar, a equivocarme, a vivir apartado de mí mismo. Me tiene atado a una camilla, no me deja moverme en libertad. Nuestra historia personal nos puede apartar del amor a sí mismo. Aquí se encuentra incluso la persona que cree que debe de ser perfecto también y que no debe demostrar debilidad alguna. Es que yo no debo mostrar miedos. Estás mostrando tu debilidad. Todos llegamos a tener miedo. Porque el mostrar debilidad nos ha dicho el mundo que es malo. Uy, es cierto. Por eso Jesús nos libera primero del interior, como sanó al paralítico, liberándolo de sí mismo. Tus pecados te son perdonados. Le ofrece un nuevo comienzo. Ahí viene un cambio tremendo. Unos instantes después, en versículo 11, Jesús le dice al enfermo, se refiere otra vez y voltea hacia el enfermo y le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mira, el enfermo se levantó y al momento, en presencia de todos, cargó su camilla para irse con ella. Eso dice el versículo 11. Y al momento. Ese, mi querido hermano, es el nuevo comienzo. Ahora el enfermo ha logrado vencer sus miedos, sus tristezas, sus inseguridades.
Ahora este hombre se domina a sí mismo, es libre, se pone de pie por sí mismo, camina solo por sí mismo. Vaya, valga la redundancia, está dispuesto ahora a tomar riesgos, a dar pasos, sabe que volverá a caer, pero ya no está con que, ay, si me caigo, ¿y qué hago? ¿Y qué pasa? No, él sabe que volverá a caer, que es muy probable que vuelva a caer, pero ahora está dispuesto a levantarse cuando sea necesario y cuantas veces sea necesario cuando eso suceda. Fuera miedos, que se vayan de mi alma para siempre. Hay que dar orden a las pasiones desordenadas, porque Jesús da la orden y Jesús es un Dios de orden. Él da la orden y da el orden en tu vida. Anselmo Grun también nos dice, el que evita cualquier caída permanece siempre en la tumba de su miedo. Hay que tomar riesgos de vez en cuando. Jesús habla al enfermo de esa vida no vivida. Dice Anselmo Grun, continúa diciendo, de esa actitud de la negación de la vida, del perdón de sus pecados, le está hablando Jesús, de la dulzura incondicional de Dios, y le posibilita un nuevo comienzo, diciéndole, así como si le estuviera diciendo, ten el valor de ser tú mismo, de levantarte como eres, con tus defectos, tus debilidades, abandona ya tu negación a vivir, confíate a la vida. Y me encanta este señor Anselmo Grun. Hoy el mismo Señor, ahora con este evangelio y este tema que compartimos, ahora te está diciendo, levántate. Estás atado por tantas cosas y a tantas cosas que es el momento de dejarlas para iniciar un camino a la libertad, un camino de libertad también. Al levantarse, el enfermo muestra el poder sanador, liberador de Jesús, de tal modo que podemos ver que ahora su cuerpo y su alma sanan. Ahora el enfermo se levanta por sus propios pies. No llegó Jesús y lo levantó. No llegó y lo apapachó. El enfermo conserva la independencia, su personalidad. Por su propio esfuerzo y con el poder de Jesús cambia su vida. Antes estaba en una camilla, ahora va de pie, cargando con su camilla. Y va a echarla afuera la basura, así hay que echar los miedos fuera. Así hoy te llama Jesús, abrirte a su gracia para que sea Él quien te sana integralmente todo tu ser, porque la sanación de Jesús es una sanación integral. Vuelve, mi querido hermano, a la reconciliación para que tus pecados te sean perdonados y recuperes esa dignidad perdida. Ábrete a su presencia. Deja que sea Jesús quien da la orden sanadora y te dé esa capacidad de dar un giro en tu vida, venciendo todo aquello que te ha paralizado. Y por último, fue la recomendación de Jesús, vete a tu casa, ahí con los tuyos, disfruta con ellos de esta nueva vida que solo Jesús te da. Aviéntate. Haz el esfuerzo. El enfermo se levantó solo por su esfuerzo y por su pie y por su fuerza y por todo lo puso por su parte con la orden de Jesús. Hoy Jesús te da una orden. Hoy Jesús quiere liberarte y sanarte. Aquí está el mensaje que da Marcos en este evangelio, que es un evangelio enfocado a la libertad del ser humano. Perdóname. A la libertad, a tu libertad. Un camino que después de darte la libertad, con ello lleva una responsabilidad, creo que sí, pero también lleva una felicidad incomparable. Ábrete a la gracia de Jesús. Pues fíjate, Luis, que con esta reflexión, esta exposición que nos acabas de hacer, a mí me vuelve a martillar en la cabeza la pregunta que hizo mi querida hermana Nitza en nuestra última lección divina. Ella decía, ¿qué dice el texto de mí? Y me vuelve a recordar esto porque hoy tú me planteas, a ver, Jorge, ¿eres de los que están en el papel del paralítico? ¿O eres de los que ayudas a otro? ¿De los que prestan un servicio? ¿De esos que demuestran su amor con obras?
Y hay un tercer grupo todavía. Soy de los que como el chinito nomás andan milando. Esos mirones que todo critican pero que no mueven un dedo. Híjole, pues está ahí. Y luego hiciste una pregunta que también se me quedó en la cabeza. ¿Qué respondes tú a esto? Sopas. Pues está interesante el tema para reflexionar, mis queridos hermanos, pero apenas estamos comenzando. Apenas estamos calentando brazo. Viene a continuación Katy, que nos trae ahora también otro personaje de San Marcos. Y ponga usted mucha atención, fíjese, porque aquí sigue la mata dando, como dice aquel, dando para pensar y para cuestionarnos. No se fije en el prójimo, hay que mirarse uno en el espejo. Vamos con Katy y el personaje bíblico. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues esta mañana, les voy a compartir el personaje bíblico de Bartimeo. ¿Quién es Bartimeo? Nos dice la Biblia que Bartimeo es el hijo de Timeo y que es un ciego al cual Jesús sanó en el pueblo de Jericó. La historia de Bartimeo la encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en los versos del 46 al 52. Nos dice el texto que Jesús ya estaba saliendo de Jericó. Quiere decir que ya había pasado un tiempo en Jericó y que tenía una gran multitud siguiendo. Bartimeo nos vuelve a remarcar la lectura, que es el hijo de Timeo, y esto nos ayuda a identificar al ciego y su credibilidad. Y también nos demuestra que el ciego tiene dignidad, pues al nombrar a su padre, quiere decir que viene de familia y también que tiene un valor ante Dios. Una persona ciega en los tiempos de Jesús, y lamentablemente hasta hoy, se consideraba una persona menos que los demás. Se le consideraba también una persona pecadora y se marginaba de la sociedad. Bartimeo no solo era ciego, sino también era un indigente, porque no tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía alguna forma de vivir. Él solo dependía de las limosnas de las personas. Bartimeo escuchó que era Jesús. No lo conocía porque no podía ver. Seguro escuchó a la gran multitud y preguntó qué era lo que estaba pasando. Y alguien le dijo: Jesús está aquí. Al instante comenzó a gritar y a llamar a Jesús. Bartimeo no se avergonzó, no se aguantó. Él tenía una necesidad y tenía un deseo. Y no quería que Jesús se fuera sin cumplirlo. Jesús estaba saliendo de Jericó. Quizá Bartimeo pensaba que era la última oportunidad, que había esperado mucho tiempo y que no la iba a dejar pasar. Entonces, Katy, vamos a hacer una pequeña pausa. En ese entonces nos dejas así pendiente. Quedé en el ok, perfecto. Te quedaste en el entonces. Vamos a un corte pequeñito y regresamos en un momento más para continuar con el personaje de hoy. Volvemos. Perfecto. Bueno, continuamos y me quedé en el grito de Bartimeo. Es muy importante. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este grito muestra que Bartimeo tenía fe, porque al darle el título Hijo de David, era un título que demostraba que Jesús era Dios y que Jesús era el Mesías, el ungido. Cuando Bartimeo grita, ten misericordia de mí, o ten compasión de mí, en otras traducciones, Bartimeo se está considerando y reconociendo pecador. Se está poniendo a los pies de Jesús. En medio de la multitud, Bartimeo grita, pero entre la multitud, muchos lo reprenden y lo mandan callar. ¿Pero qué hizo Bartimeo? En vez de callar, gritó más fuerte. Era un grito de desesperación, un grito de socorro. Pensaba que su última oportunidad de ser sanado se marchaba. Y su grito, su llanto, su oración fue respondido. Jesús se detuvo. No tan solo se detuvo, sino que lo mandó llamar. Este llamado de Jesús le demostró a la multitud que Bartimeo era de importancia, que Bartimeo tenía la atención de Dios.
Bartimeo se levantó inmediatamente. Imaginémonos cuál era la emoción que de un salto se levantó. A lo mejor no tenía muchas fuerzas por su condición de indigente, por su ceguera, pero el hecho de que Jesús lo escuchara y lo llamara, le hizo sacar fuerzas de su interior y de un solo salto llegó a encontrarse con Jesús. Pero Bartimeo hizo algo aún más difícil. Arrojó su manto. Quizá ya hayamos leído esta frase y la verdad la pasamos desapercibida. Pero reflexionamos un poco sobre el manto. ¿Qué es el manto de Bartimeo? El manto para un ciego o un indigente era con lo que se protegía del frío, del calor, de los mosquitos, de los insectos. Era su hogar, su ropa, su apoyo. En fin, ese manto era su todo. Era todo lo que él poseía. El hecho de que Bartimeo de arrojar o de soltar ese manto es una acción simbólica. Bartimeo le quiso decir a Jesús y a la multitud que confiaba en él, que esperaba que Jesús, y que desde ese momento Jesús sería su apoyo, su protección, su todo. El soltar su manto es una acción de confianza plena y total en Jesús. Cuando Jesús le hace la pregunta, ¿qué deseas que haga por ti? Lo hace con la intención que Bartimeo hiciera pública su necesidad. Bartimeo no pidió dinero, no le pidió una casa, no le pidió un manto nuevo. Le pidió recobrar la vista. También en este texto reconoce a Jesús como su maestro. En otras palabras, le demostró a Jesús que quería una relación personal con él, pues lo llamó su maestro. Jesús reconoció la fe de Bartimeo y lo sana. Bartimeo fue sanado, pero no se fue. Jesús, recordemos que en el texto le dice, tu fe te ha sanado, vete. Pero él lo siguió por el camino. Bartimeo antes estaba en el camino, perdido y sin ninguna esperanza. Vivía al día, pero al llegar Jesús a su vida, le encontró un propósito, una dirección y siguió a Jesús por el camino. Bartimeo se hizo discípulo de Jesús. En esta historia de Bartimeo, es probable que nos podamos identificar en algunos momentos de nuestras vidas. Y por eso me atrevo a hacerles algunas preguntas para reflexionar. Quizás nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado de un tal Jesús. ¿Pero qué hemos hecho? ¿Hemos tenido el valor de llamarlo y reconocerlo y seguirlo? En algún momento de nuestras vidas, algunos familiares, amigos nos han llamado fanáticos, locos, anticuados y nos han intentado callar o nos quieren limitar o evitar que tengamos un encuentro cara a cara con Jesús. O tantito peor, somos nosotros esos los que evitamos que alguien tenga un encuentro con Jesús. Así como Bartimeo soltó su manto, su todo, nosotros hemos soltado ese manto y le hemos dado ese lugar a Jesús y que Él sea nuestra protección en todos los aspectos de nuestra vida. Bartimeo, como hemos visto, es un gran ejemplo a seguir, un ejemplo de fe. Reconocer a Jesús es Dios, de soltar todo lo que tienes, de confiar en Jesús, te dará lo que tú necesitas. Esa es la grandeza de Dios, que nos pide soltar nuestra protección, seguridad, nuestro manto, y que Él sea el todo de nuestras vidas. El manto de amor, de fe, de protección, de seguridad y de prosperidad que Él solo nos puede dar. Solo tenemos que creerle a Él. Como decía ahorita. Les dije que estamos empezando. Como le dice Jorge, pues tenemos mucho que reflexionar. Hijo, pues es que no sabe uno por dónde empezarle, mano, con todo esto. Me encantó esta parte, cómo hace balance con lo que platicamos hace unos momentos del paralítico, que lo llevan sus amigos, interceden por él. Aquí este hombre está solo, tiene que pedir solo, tiene que moverse solo, tiene que gritar solo, tiene que aventar todo solo. E incluso los demás le dicen, cállate,
quédate donde estás, quédate como estás, así estás bien, no le muevas, no cambies de vida, no le sigas a él. Este hombre estaba en una situación peor que el paralítico, me atrevo a decirlo. No tenía ni amigos siquiera. Así es. Pero lo deja todo para ir a contemplar a Jesús. Aunque me encantó donde dice una expresión, Katy, quería recobrar la vista. Y a eso vamos, a la reconciliación, a recobrar la dignidad perdida, a ver la vida de otra manera, de otra forma. Y algo también que me gustó, bueno, que a veces me hizo cuestionarme también, nomás que ya no quise poner otra pregunta porque ya eran muchas. Muchas veces dice ahí Bartimeo, recibe ese milagro y lo sigue. Nosotros a veces recibimos un milagro y se nos olvida y ya no nos acordamos hasta que necesitamos otro y se nos olvida todo eso. Entonces a veces sí, a veces no somos como Bartimeo, así que hay que seguir ese ejemplo. Así es. Definitivamente que sí. Jorge, tenías un comentario por ello, Fabián. Quedé muy golpeado. No, pues, yo solamente lo que había comentado al principio, otra vez Sí. La preguntita de cuál soy yo, qué dice de mí el Evangelio. Exacto. Ya, cuando te narran una pericopa como esta y tú dices, mira, sí, es de admirar Bartimeo, es no de admirar, los otros son unos malvados, los que lo limitaban. Pues no, es que no lo veamos como algo, como una historia, como personajes externos. Hay que verse uno mismo ahí metido, como dice Luis, metido en la foto, metido en la escena. Yo soy Bartimeo, ¿qué actitud tomo? Yo soy de los que interrumpen, de los que lo animan. O de los que lo callan. No recuerdo después, o de los que lo callan. Cuando Jesús le habla, algunos le dicen, oye, ándale, muévete porque te está hablando, órale, úchale, córrele. ¿De cuáles soy yo? ¿Cuáles? Vale, pues ahora las preguntas están muy buenas y muy sabrosas, pero casi creo que Fabián trae de lo suyo en cuanto a preguntas se refiere. Casi siempre. Seguimos. Así que, mis queridos hermanos, nos vamos a nuestra siguiente sección, que es el Magisterio de la Iglesia, que Fabián nos va a compartir. Gracias, Luis. Vamos a continuar con el tema de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, ¿sí? Y en la última parte, el Papa nos dice, nos habla del mal uso de la tecnología y sigue mostrándonos el peligro de la información sin sabiduría. Ojo. ¿Sí? Y nos muestra el riesgo de construir un círculo virtual que nos aísle del entorno en el que vivimos, ¿sí? Pero debido a que la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad, ¿sí? Hay que entender que hoy todo se puede reproducir, se puede disimular, alterar. Y esto hace que el encuentro directo con los límites de la realidad se vuelva intolerable. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a elaborar un mecanismo de defensa, de selección, ¿sí? Y creamos el hábito de separar inmediatamente lo que no nos gusta con lo que sí nos gusta, ¿sí? El separar lo atractivo de lo feo. Queremos que todo sea bonito, que no nos lastime. Y así, con la misma lógica, se eligen también a las personas con las que uno decide compartir el mundo. Y las personas o situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos desagradaban, pues sencillamente son eliminadas en las redes virtuales, ¿sí? Construyendo un círculo que nos aísla del entorno en el que vivimos. El Papa nos hace ver o recordar que sentarse a escuchar a otro, que de eso lo comentamos la vez pasada, es característico de un encuentro humano. Es un paradigma, es un ejemplo de actitud receptiva de quien supera el narcisismo y
y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Pero aquí viene a decirnos que en el mundo de hoy es una mayoría de un mundo sordo, que a veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar, ¿sí? Cuando todavía no termina de decirlo y ni siquiera sabemos de qué está hablando, ¿sí? Y eso nos invita a no perder la capacidad, o nos invita más bien a no perder la capacidad de escuchar. Ahora sí que nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿sí? Y luego nos pone un ejemplo que en lo personal creo que es muy bueno. Sí, es un documental que hizo un señor, Wim Wenders, en 2018, que se llama El Papa Francisco, un hombre de palabra. La esperanza es un mensaje universal. Y ahí nos dice que San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Y dice Francisco: deseo que la semilla de San Francisco crezca en todos los corazones. Y continúa que al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en teclazos y mensajes rápidos y puros WhatsApps y cosas así, ¿sí? Se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo lo que no se pueda controlar o conocer superficialmente e instantáneamente. Y esta dinámica, por su lógica intrínseca, nos impide la reflexión serena de poder llevarnos a una sabiduría común. Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. ¿Y por qué debemos hacerlo así? Porque la sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni en una sumatoria o acumulación de información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos. Y todos sabemos que no hay seguridad de que todo lo que se dice en la red es cierto, ¿sí? Y estos últimos datos son meramente horizontales y acumulativos, pero no se presta una debida atención y no se penetra en el corazón de la vida. No se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia, que fue lo que hizo Bartimeo, fue lo que hizo el paralítico del que hablaba Luis, ¿sí? Así la libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Todo lo que el Papa nos ha dicho desde el principio de la encíclica, hermano, nos lleva por un camino equivocado, en el que fácilmente podemos ser sometidos y, lo que es peor, autodespreciarnos. Y continúa el Papa: una de las causas que ocurra esto es que algunos países exitosos desde el punto de vista económico son presentados como modelos culturales para los países de menos desarrollo, de poco desarrollo. Y entonces, en lugar de procurar o promover que cada país crezca con su estilo propio,
para que se desarrollen sus capacidades de innovar desde los valores de su cultura, se busca que se adapten a otros modelos culturales. Y esta nostalgia superficial y triste lleva a copiar, comparar en lugar de crear. Da espacio a una autoestima nacional muy baja. En los sectores acomodados de muchos países, y sobre todo en los países pobres, ¿sí? Y a veces de alguna gente que ha salido de la pobreza, se ve la incapacidad de aceptar características y procesos propios, cayendo en menosprecio de la propia identidad cultural, como si fuera la única causa de los males. Y aquí hago un breve paréntesis para comentarles. Hace poco estuve youtubeando para entretenerme, ¿sí? Y me encontré una youtubera que el programa se llama Seven Voyage, ¿sí? Es una francesa que está casada con un mexicano, ¿sí? Y está encantada del país. Y ella lo que se ha puesto es a buscar lugares y todo. Como un ejemplo que se los pongo es, ¿sí? Ella encontró en Veracruz 2 pueblos. Uno se llama Jitaltepec y el otro se llama San Rafael en Veracruz, ¿sí? Que resulta y resalta, que yo creo que nadie de nosotros lo conoce, ¿sí? Que son pueblos franceses. Fueron pueblos creados en 1883 por un grupo de agricultores franceses que en esa época tuvieron problemas de plagas y todo, y se deshizo todo. Entonces vinieron a América, llegaron a Veracruz, fueron a Orizaba y ahí crearon esos 2 pueblos. Esos 2 pueblos son ahora mexicanos y franceses, ¿no? ¿Sí? Siguen las familias descendientes de los primeros franceses que llegaron ahí, y es un pueblo muy bonito y que hablan el español y el inglés, y han mezclado sus culturas para crear algo mejor, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben en dónde hay un museo del Concord en México. ¿No? Aquí en Ciudad Juárez. Aquí en Ciudad Juárez ese museo está auspiciado por la Universidad Autónoma, ¿sí? Y aquí existe en la Avenida de la Industria 2091 en el Parque Industrial Bermúdez. Y no lo sabemos, y somos mexicanos. Andamos copiando, ¿sí?, culturas de otros países, ¿sí? Bueno, regresamos, ¿sí? El Papa nos insiste en reflexionar sobre la manera en que vemos la vida, porque destrozar la autoestima de alguien es una manera muy fácil de dominarlo. Detrás de estas tendencias que buscan homogeneizar al mundo, ¿sí?, afloran intereses de poder que se benefician del bajo aprecio de uno, y al tiempo que a través de los medios y de las redes intentan crear una nueva cultura al servicio de los más poderosos, ¿sí? Y que obviamente esto lo aprovechan, ¿sí?, el ventajismo de la especulación financiera y la apropiación, en donde los pobres son los que más pierden, son los que la pagan más feo. Y por otra parte, ignorar la cultura de un pueblo hace que muchos líderes políticos no logren implementar un proyecto eficiente que pueda ser libremente asumido y sostenido en el tiempo. Ni nos imaginamos que no existe peor alienación que experimentar que no se tienen raíces, que no se pertenece a nadie. Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto y podrá engendrar el día de mañana, dice el Papa, solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que creen lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman.
y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Pero dice el Papa Francisco que a pesar de estas densas sombras, que no conviene ignorar, que hay que hacerles frente, ¿sí? En las siguientes páginas nos va a dar o nos va a hacer eco de caminos de esperanza. Así que eso vendrá ya para la próxima semana. ¿Sí? Y aquí dejamos el tema. Jorge, ¿algún comentario por ahí? Empiézale. No, pues está complicado este asunto porque me llama la atención la claridad con que el Papa ve las cosas y yo creo que él escribe para la Iglesia Universal, pero yo siento como que casi nos está señalando con el dedo acá nosotros. ¿Cómo ves? Pues es que nos vino a conocer bien a Juárez, nos conoce ya mejor que los que vivimos aquí, que no sabemos que aquí hay un Museo del Concord. Pero fíjense que aquí pues no lo triste, pero lo que debería de hacernos reaccionar es que es una francesa casada con un mexicano que tiene 9 años aquí, y ella es la que está promoviendo nuestro país en sus páginas de YouTube. Pero fíjate que eso, yo hasta cierto punto lo entiendo. Uno se acostumbra a lo que tiene y deja de ver. Le llamaban en la empresa la ceguera de taller. Eso es muy cierto. Sí, pero eso no es correcto. No es correcto. Es donde perdemos el amor por nuestro país, porque ya no nos interesa, ¿verdad? Y eso es a lo que se refiere el Papa Francisco. Definitivo. Sabes que mencionaste algo, Fabián, que en base a lo que el Papa Francisco nos está enseñando, que dijiste una tierra será fecunda y un pueblo podrá dar frutos, ¿no? Podrá crecer, podrá tener un progreso. Sí. Si entre sus miembros hay una pertenencia y si entre sus miembros puedan crear lazos de integración, dijiste. Y me llamó la atención eso. Y me quedé pensando, bueno, será lazos de integración y también quizás lazos de integridad. Bueno, también. Pero es la integración entre las generaciones, porque ahora el joven ya no quiere saber nada de lo que saben los viejos. Pero no entienden que ellos fueron educados por esos viejos. Bueno, eso pasa en toda la juventud. Yo fui un joven de esos. Yo fui un joven de esos. Integridad. Bueno, sí. Bueno. Por eso les digo que yo siento como que es algo que sí no sucede. Claro, como dice Fabián y como dice el Papa Francisco, hay que poner atención a eso. Hay que poner atención. Y aunque te toque vivirlo en un momento dado, pues hay que orientar esas cosas y saber distinguir y saber apreciar lo que uno tiene, lo que uno puede dar. No tiene que ver mucho también con Bartimeo y con el paralítico. Y con sus 4 amigos. Y con los 4 amigos. ¿Cómo andarán 2 o 3 o 4 generaciones juntas, no? Y con los gachos aquellos que no les interesa, que no le ayudaron, los otros que querían callar al ciego, o sea, pues ahí andamos todos en la bola. La cosa es aprender a distinguir todo esto, ¿no? Y por eso me parece interesantísimo esto que comenta el Papa Francisco y hay que repasarlo. O sea, Fabián nos está ayudando con esto, pero yo creo que hay que repasarlo, mis queridos hermanos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, entre la pérdida técnica y todo el relajo ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que retirar. Si se perdió usted el foro de San José, que fue el pasado 1 de mayo, no se agüite, puede usted verlo en nuestra página web, www.biblico.mx, ahí a partir de mañana estará disponible el foro de San José, estuvo muy, muy edificante. Lo que más se me quedó fue la valentía necesaria para encarar uno la propia vida, y es parte de lo que estaba comentando Fabián ahorita, porque como dijo la psicóloga Vicky ese día, no hay personas perfectas, ni hay familias perfectas. Ya me fui a comprar un espejo más grande para, como decía el lobo feroz,
para mirarme mejor. Pero bueno, recuerden. Yo también me compré uno, Jorge, pero me compré esos así con curvitas especiales para verme más gordo y más robusto. Pues ahí está. Ahí está. Recuerde usted que este próximo 12 de mayo tendremos nuestra lectura orante. Ya es este próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde. No falten. Recuerden que son espacios privilegiados de un encuentro con el Señor. El evento es sin costo y será por Zoom. Solicita tu clave de acceso al 656-167-3077 y para más información llámanos a ese número o búscanos en la página de Facebook o en nuestra página web. Y para finalizar viene nuestro camino de hoy. Fabián, por favor. Claro que sí, es el camino 156. No quieres sujetarte a la voluntad de Dios y te acomodas, en cambio, a la voluntad de cualquier criaturilla, para acabar de golpearnos. Sopas. Para acabar de reflexionar. Nos despedimos con alegría y con esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y que el amor y la paz de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy, Katy, que ya se tuvo que retirar, Fabián, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.